¿Qué significa realmente ser salvo? ¿Es solo una cuestión de creer, o hay algo más profundo que se nos está pidiendo que hagamos? Si la salvación está al alcance de todos, ¿por qué algunos grupos de personas nunca podrán alcanzarla? Estos son los 8 grupos de personas que no pisará el reino de Dios. Quédate hasta el final. 1. Los idólatras. La idolatría es uno de los pecados más mencionados en la Biblia, y la razón de esto es clara. Es una forma de rechazar a Dios como el único ser digno de adoración y poner en su lugar algo creado por manos humanas o incluso nuestras propias pasiones y deseos. La Biblia enseña que no debemos adorar a ningún otro Dios que no sea el Señor, ya que Él es el único creador del universo. En Éxodo 20:3, uno de los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la idolatría aleja a las personas de una relación genuina con Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel luchó constantemente contra la tentación de adorar dioses ajenos, como los babilonios, los egipcios o los cananeos. Esta tentación no solo involucraba estatuas o ídolos, sino también la idolatría del corazón, poner en primer lugar las riquezas, el poder, la fama o el deseo de control sobre nuestras vidas. Para el cristiano, la idolatría es un obstáculo claro para la salvación. Aquellos que eligen adorar a otros dioses, ya sea de manera explícita o en la forma de poner cualquier cosa antes de Dios en sus corazones, están rechazando la verdad que solo puede encontrarse en una relación directa con Él. El llamado es claro, debemos abandonar toda forma de idolatría, tanto interna como externa, para ser verdaderamente salvos. ¿Es posible ser salvos si adoramos a otros dioses o ponemos algo por encima de Dios? La Biblia nos enseña que la adoración de otros dioses, o cualquier forma de idolatría, es incompatible con la verdadera salvación que Dios ofrece. Dios desea un corazón que lo busque a Él solo y lo coloque en el centro de nuestras vidas. La idolatría puede ser tanto un pecado explícito como un pecado más sutil, cuando colocamos otras prioridades antes que a Dios. La salvación solo se encuentra a través de una relación verdadera con Él. 2. Los injustos y malhechores. La Biblia es clara en cuanto a que la justicia de Dios no es negociable. Dios es un Dios justo que no tolera el pecado ni la maldad. A lo largo de las Escrituras, se muestra cómo aquellos que practican la injusticia, el robo, la mentira, la violencia y el mal sin arrepentirse, no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:9-10, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Esta es una advertencia seria, porque la Biblia nos enseña que los que persisten en el mal, en la injusticia y en el pecado sin arrepentirse, están eligiendo vivir fuera de la voluntad de Dios. Es importante entender que, aunque todos pecamos, el llamado de Dios es al arrepentimiento y al cambio de vida. La salvación está disponible para todos, pero aquellos que rechazan a Dios y eligen vivir en pecado de manera continua, sin buscar el perdón y la transformación, no podrán disfrutar de la salvación. La justicia de Dios implica que el pecado debe ser juzgado y que solo aquellos que se arrepienten de sus actos injustos y malvados pueden hallar perdón. Esto es especialmente relevante para aquellos que viven en constante maldad, sin ninguna intención de cambiar. La salvación es un regalo de Dios, pero se necesita una disposición en el corazón para abandonar la injusticia y el mal. Dios perdona a los malhechores que se arrepienten, sí, Dios perdona a todos los que se arrepienten sinceramente de sus pecados y buscan su perdón. Sin embargo, aquellos que persisten en la maldad y la injusticia sin arrepentirse, no tienen parte en la salvación. El arrepentimiento genuino es necesario para experimentar la transformación que ofrece Dios. 3. Los hipócritas religiosos. La hipocresía es otro de los grandes obstáculos para la salvación según la Biblia. Jesús mismo fue muy crítico con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo, a quienes acusó de ser sepulcros blanqueados, Mateo 11:27. Este término refleja la discrepancia entre su apariencia exterior de piedad y lo que realmente había en sus corazones, orgullo, egoísmo y falsedad. La hipocresía religiosa ocurre cuando alguien pretende ser justo, pero sus acciones y actitudes no reflejan realmente el corazón de Dios.
Dios no se complace en rituales vacíos o en personas que solo siguen reglas externas sin que haya un cambio real en su corazón. La salvación no se obtiene a través de apariencias externas, sino a través de una relación genuina con Dios que transforma nuestro interior. En Mateo 15:8, Jesús dice: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». La salvación implica un corazón transformado, no solo una fachada religiosa. Los hipócritas creen que las apariencias son suficientes para agradar a Dios, pero Él ve el corazón, y para ser salvos, necesitamos arrepentirnos sinceramente y vivir en obediencia verdadera. Pregunta: ¿puede una persona ser salva si vive en hipocresía religiosa? Respuesta: la hipocresía religiosa es incompatible con la salvación verdadera, ya que ésta se basa en una relación sincera con Dios. Si vivimos para que otros nos vean como justos, pero nuestro corazón está lejos de Dios, no estamos viviendo en verdadera obediencia. La salvación requiere autenticidad, no solo apariencias. 4. Los orgullosos y arrogantes. El orgullo es uno de los pecados más sutiles y destructivos que aleja a las personas de Dios. El orgullo nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios para vivir. En Santiago 4:6 se dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo ciega el corazón y hace imposible que una persona se rinda ante la voluntad de Dios. La salvación requiere humildad, la disposición de reconocer que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Cuando alguien se llena de orgullo, ya no hay espacio para que Dios actúe en su vida. El orgullo es el antídoto contra la gracia, porque niega la necesidad de ser perdonado. En la Biblia, vemos cómo el orgullo de personajes como Nabucodonosor y el faraón de Egipto los llevó a la perdición. El orgulloso cree que puede vivir sin rendirse ante Dios, y esto es una forma de rechazo a la salvación. Dios ofrece salvación, pero solo a aquellos que se humillan ante Él, reconociendo que no hay nada en ellos que merezca la gracia de Dios. ¿Es el orgullo una barrera para la salvación? Sí. El orgullo es una gran barrera para la salvación porque impide que una persona reconozca su necesidad de Dios. Solo aquellos que se humillan ante Él pueden recibir la gracia y el perdón que Él ofrece. 5. Los que rechazan el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para el mundo. La Biblia enseña que la salvación solo se encuentra a través de la fe en Jesucristo. En Hechos 4:12, se dice que en ningún otro hay salvación. Rechazar el Evangelio es rechazar la única fuente de salvación que Dios ha provisto. Aquellos que niegan a Jesucristo y su obra redentora están eligiendo estar separados de Dios. La oferta de salvación está disponible para todos, pero el libre albedrío que Dios nos da implica que podemos aceptar o rechazar esa invitación. La salvación no se puede obtener por buenas obras, religión, ni por ninguna otra vía, solo a través de la fe en Cristo. La Biblia también advierte que el rechazo del Evangelio tiene consecuencias eternas. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que rechazan a Cristo, el único camino a la salvación, se encuentran fuera de la gracia de Dios. ¿Pueden aquellos que nunca han oído el Evangelio ser salvos? La Biblia nos enseña que el Evangelio es la única forma de salvación. Si bien Dios es justo y misericordioso, la salvación solo se encuentra en Cristo. Aquellos que rechazan el Evangelio de manera consciente no tendrán acceso a la salvación, ya que no hay otro camino. 6. Los materialistas. El materialismo, o el amor al dinero y las riquezas, es una de las tentaciones más fuertes que enfrentamos. Jesús dijo que, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6:21. Aquellos que aman más las riquezas que a Dios, que buscan la satisfacción en lo material en lugar de en lo espiritual, están alejándose de la verdadera salvación. La Biblia nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. El materialismo no solo aleja a las personas de Dios, sino que también crea una falsa sensación de seguridad y satisfacción, que solo puede ser encontrada en Cristo. Este amor desmedido por las riquezas hace que las personas se enfoquen más en lo temporal que en lo eterno. Las riquezas no pueden salvarnos ni brindarnos paz eterna. Dios nos llama a ser generosos, a confiar en Él para nuestras necesidades y a no dejar que el dinero y las posesiones controlen nuestras vidas.
¿El amor al dinero puede impedir la salvación? Sí, el amor al dinero y a las riquezas es un obstáculo para la salvación, ya que aleja el corazón de la verdadera adoración a Dios. La avaricia puede hacer que una persona se enfoque más en lo terrenal que en lo eterno, poniendo su confianza en algo que no puede salvar. 7. Los que viven en pecado sin arrepentirse. La salvación solo es posible para aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten de él. La Biblia es clara en cuanto a que el pecado separa a las personas de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento es el medio a través del cual podemos ser reconciliados con Él. Aquellos que continúan viviendo en pecado sin mostrar arrepentimiento están eligiendo una vida separada de Dios. En 1 Juan 1:9, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el arrepentimiento no es solo una confesión verbal, es un cambio de corazón y un giro hacia la obediencia a Dios. El pecado no es algo que Dios ignore, y si alguien elige vivir en pecado de manera constante sin arrepentirse, está demostrando que no valora el sacrificio de Cristo. El llamado a la salvación es un llamado a dejar el pecado atrás y seguir a Cristo. ¿Es posible ser salvos si seguimos viviendo en pecado sin arrepentirnos? No, el pecado no puede coexistir con la salvación. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios. Vivir en pecado sin arrepentimiento es un rechazo de la gracia que Dios ofrece. La verdadera salvación requiere un corazón transformado. 8. Los ateos y agnósticos. El ateísmo y el agnosticismo son formas de rechazo a la revelación de Dios. Aquellos que niegan la existencia de Dios o que dicen no saber si Él existe están eligiendo caminar sin la luz de la verdad. La Biblia es clara en que, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. La salvación solo es posible a través de la fe en Jesucristo, y aquellos que no reconocen a Dios como su Creador y Salvador están excluidos de esta gracia. Dios se ha revelado a la humanidad a través de la naturaleza, la Escritura, y sobre todo, a través de Jesucristo. El rechazo consciente de estas revelaciones es una decisión seria que tiene implicaciones eternas. La salvación es un regalo de Dios, pero requiere que lo recibamos con fe. La incredulidad no puede encontrar este regalo si persiste en rechazar la invitación de Dios a la salvación. ¿Pueden los ateos o agnósticos ser salvos? Según la Biblia, la salvación solo se encuentra a través de la fe en Jesucristo. Rechazar a Dios y su revelación significa rechazar la única fuente de salvación. La fe es esencial para ser salvo. El mensaje central de la salvación en la Biblia es claro: todos los seres humanos tienen la oportunidad de experimentar la gracia de Dios, pero esta oportunidad no es infinita. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a la reflexión, a la introspección y al arrepentimiento genuino. Los que se alejan de Él, ya sea por orgullo, pecado, idolatría o falta de fe, se colocan en una posición de rechazo hacia su oferta de salvación. Sin embargo, Dios es justo y misericordioso, y aunque hay consecuencias para rechazar su gracia, siempre está dispuesto a recibir a quien se arrepiente sinceramente. Es fundamental comprender que la salvación no es automática ni universal, es una elección personal. No basta con vivir una vida religiosa o hacer buenas obras, tampoco con simplemente esperar que las cosas se resuelvan sin una transformación profunda en el corazón. Dios busca corazones sinceros, dispuestos a dejar el pecado, a renunciar al orgullo y a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una invitación constante a cambiar de dirección, a volver a Él. Este es un llamado urgente, porque el tiempo de tomar decisiones está limitado. La reflexión personal sobre nuestra vida, nuestras creencias y nuestras elecciones es esencial, porque al final del camino, lo que importará será si hemos respondido con fe y obediencia a la gracia que Dios nos ofrece.